Buenas tardes, amigos. En este sexto evento de la serie Venezuela tiene un plan, intentaremos dejar claro las necesidades y demandas que tiene nuestra nación en materia de gas natural. Por esta razón hemos denominado este conversatorio la volatilidad del gas en el país. En esta oportunidad, destacados profesionales venezolanos que conocen de cerca el tema nos presentarán un panorama más amplio sobre la situación actual de este recurso en Venezuela y qué se puede hacer para normalizar su producción y suministro. En este conversatorio compartiré la moderación con Manuel Guevara. Manuel Guevara fue el que en el trabajo interesantísimo que se hizo en el Plan País coordinó esta área de actividad económica. El primero que va a hablar es Juan Sabo, de todos ustedes bien conocido. Es ingeniero mecánico petrolero con un Bachelor in Science y un Máster de la Universidad de Houston y tiene al menos unas 5 décadas de experiencia en empresas petroleras de servicio, empresas integradas internacionales, empresas nacionales y pequeñas empresas públicas y privadas. Ha asesorado en temas de energía a empresas petroleras, fondos de inversión e instituciones multinacionales. La mayor parte de su carrera profesional fue dedicada a la industria petrolera venezolana en las áreas de perforación, yacimiento, calificación petroquímica y finanzas. Tiene la palabra, Juan. Ok, muy buenas tardes, noches, que dependiendo de dónde estén. Quisiera que me dieran, a ver si... ok, ya lo tengo. Un segundito. Un saludo cordial a todos los que nos están escuchando y agradecimiento a Analítica y a Emilio por la invitación que nos ha hecho para compartir este panel con profesionales y amigos como Luis y Gabriela, ¿no? Bueno, nos toca hablar nuevamente de gas. Ya hubo un tema en el pasado donde analizamos la situación de gas, pero esta vez nos toca hablar en medio de un candente debate internacional sobre el estado de la transición y la seguridad energética, que en gran parte gira, sobre todo desde la invasión rusa a Ucrania, gira alrededor del gas. Y por lo tanto, hay un renovado interés en aprovechar el gas venezolano que ha estado hibernando hace muchos años, quizás por un error recurrente de definición de lo que es económico o económico y conveniente para el país. El título del foro motivó comentarios tanto internos como externos. Y entonces yo quisiera decir que se debe o obedece al carácter volátil del gas por naturaleza y a la volatilidad de los precios en tiempos turbulentos como el actual. Y por si fuera poco, en Venezuela la volatilidad histórica, no del precio que ha sido subsidiado y constante, pero de la disponibilidad del gas, ya que tradicionalmente Venezuela dependía de gas asociado con la producción petrolera y por lo tanto su disponibilidad subía y bajaba dependiendo de los vaivenes de la producción petrolera, como por ejemplo cuando había reducciones de la cuota OPEP, pues se reducía el gas sin tener nada que ver con la parte petrolera. Y bajo esas condiciones siempre ha sido más difícil atraer o convencer a gente de invertir en proyectos de gas debido precisamente a esa volatilidad en su disponibilidad. En todo caso, a nivel internacional, el gas se ha forjado una posición preponderante por ser el menos contaminante de los combustibles fósiles. Tanto así que el año pasado, en mitad de la crisis, la Unión Europea lo denominó como combustible o fuente de energía verde. Pero a su vez, contrario al petróleo, almacenarlo y transportarlo precisamente por su volatilidad es mucho más complejo
sobre todo en un mundo donde los centros de suministro y los centros de consumo generalmente no coinciden y comúnmente están distanciados, y por lo tanto la distribución, sobre todo la transoceánica, hace que los mercados de gas sean más regionales y tengan precios diferenciales, lo cual le imprime volatilidad incremental y presenta negocios adicionales de arbitraje e intercambio de volúmenes. Bueno, como simplemente para no dejarlo afuera, pero el gas natural producido, tanto como asociado al petróleo como al libre, es purificado y comprimido para llevarlo entonces al procesamiento, donde por vías de extracción se separa el gas del líquido. El líquido adicionalmente por fraccionamiento se separan sus diferentes componentes, y todo esto, el gas seco y los componentes líquidos, entonces pasan a la fase de convertirlos en servicios útiles como la electricidad y de una gran cantidad de productos de consumo. Aterrizando ya en Venezuela, bueno, todos ustedes conocen de que Venezuela tiene importantes reservas de gas natural. De hecho, sobrepasan los 190 TCF o trillones americanos de pies cúbicos, de los cuales unos 155 corresponden a gas asociado y el restante 35 es gas libre, y este gas libre está en su mayoría localizado costa afuera en la plataforma continental, excepto unos 3 trillones que están situados en el estado Monagas, Anzoátegui y Guárico. Según los planes elaborados y que hemos presentado aquí en estos foros, la producción de gas pudiera llegar hasta unos 13, 14 miles de millones de pies cúbicos por día, después de haber reactivado a través de un proceso de lo que pensamos que podría ser potencialmente 7 o 8 años. Y de esta forma, entonces, casi 9 corresponderían a gas asociado a la producción petrolera, y los restantes 5 millones, 5.000 millones vendrían de gas, de yacimientos de gas libre, como dije, principalmente de costa afuera. Un poco viendo la historia de producción y uso del gas, aquí podemos ver que en los primeros tiempos, desde que empezó la etapa petrolera, pues el gas era todo arrojado o quemado o venteado, y el petróleo lo único que se usaba comercialmente. A partir del año 50 empezó un esfuerzo de conservación, y vemos que hubo inicios de empezar a utilizar petroquímica, generación eléctrica, y también empezó a inyectarse gas a los yacimientos, a las crestas de los yacimientos, para efectos de recuperación secundaria. Y eso se fue desarrollando en el tiempo, hasta que ya en los años, finales de los años 70, ya el gas arrojado o no utilizado, pues arrojado al ambiente, era muy bajo relativo a la cantidad total que se estaba produciendo. Y eso continuó con la incorporación de cada vez más petroquímica, siderúrgica, gas a las ciudades, ese tipo de cosas, y continuó así hasta más o menos el 2008, donde llegó un pico de utilización de mercado interno y inyección altísima debido a la producción del norte de Monagas, los yacimientos de crudo liviano importantes del área de Furrial. A partir del año 2008-2009, cuando empezó a declinar la producción, también por razones de cómo se manejaron los contratistas y cosas legales que a lo mejor Gabriela va a mencionar,
La inyección de gas también cayó a prácticamente cero. La utilización del gas también se mermó y subió el arrojado, venteado, quemado a la atmósfera, haciendo un problema o generando un problema no solo económico, sino ambiental, a niveles de que sobrepasaron los 2.000 millones de pies cúbicos de gas venteado. De aquí en adelante, viéndose el futuro, entonces lo que yo les mencioné, esto es más o menos el perfil de lo que podría ser la recuperación de la producción de gas asociada en la parte inferior de este gráfico, y en la parte amarilla es la producción de gas libre, principalmente costa afuera, pero al principio estamos hablando de la producción actual de cardón, de yucal placer y otros desarrollos menores. Entonces, estamos hablando que alrededor de 13, 14 mil millones de pies cúbicos de gas estarían potencialmente disponibles después de este periodo, pero que en todo el periodo va subiendo a medida que se reactiva la industria petrolera y que se desarrolla el gas costa afuera. Entonces, bueno, el objetivo de esta presentación es identificar las oportunidades mayores o más importantes, más relevantes, que pudieran darle, si las condiciones lo permiten, pudieran darle un empuje a la economía y una diversificación, si se quiere, al desarrollo simplemente petrolero. Y entonces aquí lo dividí en dos partes, la parte de la producción de gas asociado y libre para el mercado nacional y en segunda instancia la producción de gas libre para exportación. En el primer grupo, el obvio primero es la recolección del gas venteado y quemado del norte de Monagas, que está en boca de todo el mundo, que es el proyecto más lógico y urgente de hacer. Y después hay proyectos menores, pero muchos proyectos menores en áreas circunvecinas, como son la área mayor de Anaco y de Oficina, donde hay una cantidad de yacimientos convertidos a gas que pueden ser producidos, gas comprimido y utilizado en el sistema nacional. La red de gasificación de ciudades, que también viene de esta forma de recuperar el gas venteado. La generación termoeléctrica que sustituiría líquidos por gas, y finalmente la parte quizás más importante, porque es una diversificación de la economía, que es el desarrollo petroquímico y siderúrgico. En cuanto a la exportación, entonces hablamos de lo que han estado en boga en los periódicos, del gas del yacimiento Dragona Trinidad, producción adicional de perla para exportar a Colombia, la eventual posibilidad de exportar gas licuado del yacimiento Perla, todos los desarrollos en la plataforma de Trinidad y otros menores que voy a mencionar al final. Hay que darse cuenta de que para que estos negocios sean oportunidades, no podemos seguir pensando en gas subsidiado, sino que tenemos que tener algún esquema comercial de gas para que estas cosas no solamente estén en un plan, sino que sean realmente económicas y se puedan incentivar la inversión. Comenzando con el primero, el más obvio, bueno, nosotros estamos vendiendo una cantidad tremenda de entre 1.6 y 2.3 miles de millones de pies cúbicos de gas, y eso simplemente pues ha habido una serie de esfuerzos que hasta ahora no han funcionado totalmente, pero que están si se quiere, algunos tipos de ofertas o desarrollo donde hay que restablecer los equipos de compresión para poder restablecer la inyección a los yacimientos y el gas excedentario pues ser incorporado al sistema de gas nacional. Lo mismo aplica para el área de, como mencioné, de Anaco y Oficina, donde hay de poner a funcionar una serie de yacimientos agotados de petróleo, pero que pueden ser desinflados para producir gas.
mejorarían o representarían una serie de proyectos o oportunidades en generación eléctrica, en petroquímica y gasificación y en siderúrgica. La plataforma continental, que cuenta con una cantidad de cuencas, en los años 80, PDVSA decidió que iba a explorarlas todas para ver con qué tipo de petróleo y gas contamos en esta plataforma. Y de hecho se hizo en todas estas cuencas, excepto el del Golfo de Venezuela, que en esos momentos Venezuela estaba negociando la delimitación con Colombia, y entonces se decidió no hacer exploración en ese momento para no complicar las negociaciones. El resultado de ese proyecto en los años 79-80 de exploración fue el siguiente. Se obtuvo grandes descubrimientos, importantes descubrimientos en el norte de Paria de gas, también en la plataforma del Tana, eso fue ambos en 1980-81, en el Golfo de Paria en 1998, también al principio de los años 2000 se verificaron o se constataron las reservas de Yucal Placer, de Quiriquire y Barrancas. Y finalmente el más reciente fue el enorme descubrimiento de La Perla, que fue en 2009, si no me equivoco. Entonces vamos a ver cada uno con cierto detalle. Entonces, el yacimiento Perla en el bloque Cardón 4 es un yacimiento de enormes proporciones, entre 12 y 14 TCF de reservas. Y en base a su compartimentalización que se obtuvo por la exploración que se llevó a cabo bajo la licencia de Repsol y Eni, se hizo su primera etapa de desarrollo con una plataforma central y 3 plataformas equidistantes de la plataforma de pozos, y el yacimiento conectado a los equipos de tratamiento y procesamiento en tierra y supliendo gas a las refinerías de Paraguaná. También está conectado vía la refinería de Paraguaná hacia al área del Zulia, el lago Maracaibo, y de hecho suple gas para la utilización en el área, tanto para la ciudad de Maracaibo como algo para la petroquímica, pero principalmente para poder mantener la generación eléctrica en el estado Zulia. El plan de desarrollo de este yacimiento es por etapas, y estamos prácticamente entre la etapa 1 y 2, y como se puede ver, va a llegar eventualmente a producir 1.3 miles de millones de pies cúbicos de gas por día, lo cual es muy superior a lo que esto que estoy mostrando aquí actualmente existe, que son unos 450 millones que se utilizan entre el Zulia y las refinerías. Entonces, por lo tanto, puede haber más desarrollo, y ese desarrollo tiene que ser, obviamente lo más obvio es un nuevo gasoducto al Zulia para poderlo eventualmente conectar, que ya existe, este oleoducto a Colombia existe, e inclusive existe la conexión entre la costa oriental y la costa occidental, precisamente que ambas llegan a Bajo Grande. Y eso sería un proyecto, que aquí lo llamo 2, de exportación de gas hacia Colombia, que no me refiero al de cortísimo plazo que se está hablando ahorita, de que si hay 2 empresas, sino me refiero a más largo plazo, donde parece evidente que Colombia va a necesitar gas, importación de gas, porque no tiene suficientes reservas, y parece que tampoco va a haber suficiente actividad para buscarlo. Pero esta cantidad de 1.300 millones aún da para más, y entiendo que hay unas ideas, o se están jugando con la idea de hacer una unidad
flotante de licuefacción de gas, con la cual pues sería la primera en Venezuela. Estaríamos llegando por primera vez al mercado internacional de gas licuado. Yéndonos totalmente al otro lado del país, al norte de la península de Paria, donde les mencioné que desde el año 80 pues están descubiertos estos cuatro, los tres mosqueteros y D'Artagnan, Dragón, Patao, Mejillones y Río Caribe, donde estos tres primeros son gas seco y Río Caribe es un yacimiento de gas condensado. Hasta ahora hay unos pozos que se han perforado alrededor del 2008-2009 y una línea submarina que no terminó de conectarse, pero que existe. También existe un gasoducto que viene desde de las interconexiones gasíferas en el centro del país hasta Guiria, pero que realmente ha tenido muy poco uso. A veces maneja un poco de gas para generar electricidad a la zona, pero básicamente no está en funcionamiento. Pero sí han oído ustedes de que recientemente la OFAC asignó una licencia a Trinidad y la empresa Shell está involucrada, basado en un proyecto que se ha venido hablando entre los gobiernos de Trinidad y Venezuela y que no se ha acordado, pero que el concepto existe. Y el concepto es el de producir el yacimiento de Dragón, llevar el gas de Dragón a una plataforma existente en un campo similar, la que era similar a Dragón, que se llama Hibiscus, y que tiene una plataforma totalmente operativa, pero no tiene ya gas porque ya el gas lo produjeron. Esta plataforma, a su vez, está conectado a la planta de licuefacción de Atlantic LNG, que está parcialmente parada por falta de gas. Entonces, este es un proyecto que parecería de antojito, pero por lo que yo entiendo, hay ciertas problemáticas en las negociaciones porque entiendo que la parte venezolana quisiera que parte del gas llegara al mercado interno venezolano, lo cual complica enormemente y lo hace muchísimo más costoso. Aquí también hay el mismo tipo de proyección donde ir agregando en secuencia a Dragón, agregar Patao, Mejillones y eventualmente Río Caribe, puede llegar hasta 1.2 mil millones de pies cúbicos de gas, y eso es mucho más de lo que este proyecto de suministrar gas a Trinidad requiere. Entonces, puede haber una terminación del gasoducto existente, pero que no está interconectado, interconectarlo con el gasoducto Bermúdez, que va al centro del país, y entonces poder llegar al mercado interno para hacer todas estas cosas que mencionamos antes de crecimiento petroquímico, gasificación de ciudad y todas las cosas que son obvias cuando hay gas desarrollado. Finalmente, como el Río Caribe es un yacimiento de diferente naturaleza, ahí se puede ver o programar otra unidad de licuefacción de gas similar a la que hablamos en La Perla, y también un sistema sin tener que traerlo a tierra, porque aquí estamos hablando de escasos 250, 300 pies de agua, para poder manejar el diluente no, el condensado, que puede usarse como diluente, pero condensado para tanto el mercado nacional o el mercado internacional. Y finalmente en esta área hay también un yacimiento que se descubrió durante las primeras fases de la apertura, que se llama Corocoro, que es un yacimiento de petróleo, pero encima del yacimiento de petróleo hay un yacimiento de gas no asociado a la producción de petróleo y que tiene más de 1 trillón más de un TCF de gas en reserva.
y el sitio está equidistante de la planta de liquefacción y de Güiria. Entonces, bueno, dependiendo cómo es el resto de los desarrollos, pues se podría desarrollar tanto hacia Trinidad como hacia Venezuela. Yendo al extremo oriental del país, también en el año 81 hubo una campaña de exploración, que después hubo otro a principios de los 2000, y eso llegó a identificar 3 importantes depósitos de gas, y los 3 pasan en la frontera entre Venezuela y Trinidad. Los nombres son Cocuina, Lorán y Manatí. Manatí fue extendido a través de un pozo que se perforó más recientemente, que se llama El Dorado, entonces el yacimiento ahora se llama El Dorado. En todo caso, buena parte de esos yacimientos, alrededor de un 35-40%, está en el lado trinitario, y lo lógico que eso se desarrolla a través de la infraestructura existente y las necesidades y demanda de gas de Trinidad, a diferencia de algunas ideas de traer ese gas hasta Güiria, que es una distancia tan grande y una zona tan complicada de hacer gasoductos que desde el punto de vista económico pues no hace sentido. Entonces, esto también sería desarrollado a través de Trinidad. Finalmente, para cerrar, y espero no haber excedido el tiempo, este es una especie de ejercicio para invitarlos a pensar algo que no es de corto plazo, pero aquí vemos en la costa norte de Sudamérica, donde está Surinam, Guyana, Venezuela, Trinidad. Y si vemos la historia de lo que ha pasado antes de los grandes descubrimientos de Guyana, hubo una cantidad de pozos secos que se perforaron tanto en Venezuela como en Guyana, y eso se interpreta de la siguiente forma. La parte más pegada a la costa es lo que se llama la plataforma continental, que es lo que se exploró, y se exploró porque son aguas relativamente llanas y no teníamos la tecnología todavía en esa época. Cuando empezó la nueva campaña de perforación liderizada por Exxon, entonces fue esta talud continental donde encontraron todo el petróleo, y también encontraron en Trinidad presencia o yacimientos importantes de gas. Entonces, a manera de ponerlos a pensar, siendo esto un problema tecnológico y limítrofe de fronteras y de zonas de reclamación, la gran pregunta es si nosotros exploramos este talud continental, así como describió esta cantidad enorme de yacimientos de petróleo y hacia el norte de gas, ¿qué es lo que hay en esta zona que sería la que es venezolana? Esto sin duda también es una enorme oportunidad, pero es un poco, como digo ahí, es solo el tiempo dirá, porque es tirando el mingo un poco más lejos de lo que ahora estamos viendo. Entonces, con eso los dejo para que Gabriela nos hable de la parte legal. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por tu excelente intervención. Es una presentación que nos muestra que es evidente que hay un gran potencial de crecimiento de la actividad gasífera en Venezuela si se toman las medidas adecuadas y sensatas para llevar a su desarrollo, aparte de otras consideraciones más bien de orden geopolítico y económico, ¿no? Lo que sí me llama la atención, antes de pasar a la palabra a Manuel, que va a ser el moderador de la segunda parte de este interesante coloquio, vi que, y quisiera aclarar ese punto, que el gobierno colombiano aparentemente decidió que no era confiable el envío de gas a Colombia. ¿Eso tiene que ver con el yacimiento Perla o tiene que ver con la situación existente actualmente en el gasoducto?
¿Tú sabes algo de eso, Juan? No, yo, o sea, bueno, lo que quizás Gabriela esté más información, pero lo que yo entiendo es que el gasoducto obviamente no está en condiciones de ponerlo a producir ahora, requiere ser reacondicionado, las estaciones de bombeo están canibalizadas, entonces esto requiere un trabajo. Pero en todo caso, yo pienso que la idea del gobierno inicialmente era de hacer una cosa muy rápida, ya de empezar a mandar gas para allá, lo cual no es factible porque básicamente nosotros no tenemos el gas para mandar. Entonces, lo que yo les expliqué es una cosa de más largo plazo y yo creo que el gobierno colombiano está clarito de que eso va a ser una necesidad, porque cuando ellos hacen sus estudios, les indican que en el mejor de los casos, si todos los recursos se materializan, van a llegar al año 30 y pico, pero que si realmente basado en las reservas actuales, lo que tienen son unos 2, 3 años más de satisfacer la demanda interna. Bueno, muchas gracias. Ahora, Manuel, tienes la palabra, te corresponde presentar a Gabriela. Y bueno, creo que también puedes decir unas palabras de introducción, ya que tú tuviste responsabilidad en esta materia en el Plan País. Es la palabra. Buenas tardes a todos y gracias por la invitación, Emilio, a participar en este foro tan interesante y tan importante. Bueno, me corresponde a mí, como tú acabas de decir, de presentar a la doctora Gabriela Rachadel, que bueno, es una especialista, abogada cum laude de la Católica, es especialista en derecho financiero, en derecho de finanzas, y además tiene una amplia trayectoria profesional en lo relativo a los aspectos legales y contractuales del negocio gasífero en Venezuela, y donde ha participado de alguna manera como asesora, según tengo entendido, en las negociaciones para el otorgamiento de las licencias de producción de gas. Y en ese sentido, bueno, tenemos una oportunidad de contar con su experiencia y con su conocimiento para este problema que definitivamente es muy importante. Yo quería, antes de darle la palabra a la doctora, hacer mucho énfasis, y yo como ingeniero electricista que soy, tengo que hacer énfasis en que el tema del gas para el mercado interno tiene un primer mercado que es fundamental, que es el mercado de generación termoeléctrica. Porque sin electricidad no hay reactivación económica posible, ni pequeña ni mucha. No hay posibilidad de reactivación económica. De tal manera que el gas como fuente de generación de electricidad hay que darle una importancia mayor a la que, en mi modesta opinión, se le ha dado hasta el presente en comparación con otros mercados que no sean importantes, por supuesto, sino simplemente que en términos de por dónde empezar, yo creo que es fundamental el mercado termoeléctrico o de la generación termoeléctrica, porque sin eso no hay actividad económica, ni social, ni de ningún tipo. Y me perdonan esta introducción un poco que puede ser polémica. Bienvenida, doctora Gabriela. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Ok. Bueno, voy a poner acá mi presentación. Ok. Les voy a hablar hoy del régimen legal del gas en Venezuela. Mi nombre es Gabriela Rachadel Delgado, del escritorio Interjuris Abogados. En el 99 se hizo el decreto con rango y fuerza de ley orgánica de hidrocarburos gaseosos y en el 2000 el reglamento. El proceso mediante el cual se hizo este decreto y este reglamento fue bastante amplio y se tomó en cuenta no solamente los académicos, los técnicos, las personas del gobierno que participaron en su elaboración, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, sino también muchísimas de las empresas y los comentarios que hicieron las empresas que serían los futuros inversionistas en este tipo de negocio. De allí que sale una ley bastante buena. Claro que hay problemas que los vamos a conversar en esta exposición,
pero en general tengo que decir que esta es una ley bastante positiva y muy dirigida hacia atraer la inversión extranjera. Dentro de los temas más importantes es que la participación privada en esta ley no solamente se permite para el Estado y empresas del Estado, sino también hasta un 100% para las personas privadas. Esto en este momento es sumamente importante porque hay unas sanciones americanas y cuando se trata de los temas que rige la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que para diferenciarla la llamaremos la Ley Orgánica de Hidrocarburos Líquidos, se exige que la participación privada sea a través de empresas mixtas. Y al ser a través de empresas mixtas, más del 50% está en manos del Estado. Y por esta razón, inmediatamente entra dentro de la lista de las empresas sancionadas. Mientras que en el área de gas no es 100% así. Entonces, habría mayor posibilidades de hacer un negocio de gas que lo que hay de hacer un negocio de petróleo en este momento. Entonces, dentro de la participación privada y la participación del Estado, las actividades que rige esta ley incluyen la exploración y la explotación de yacimientos de hidrocarburos gaseosos no asociados. E igualmente la recolección, almacenamiento, utilización, procesamiento, industrialización, transporte, distribución, comercio interior y exportación de todos los hidrocarburos independientemente de que sean reservas de gas asociado o no asociado. Es importante tomar en cuenta que hay varias licencias, por ejemplo la licencia Yucal Placer, la de Barrancas, Tiznado, Barbacoas y Tinaco, así como la de San Carlos. No todas estas están en este momento en vigencia, pero todas fueron concebidas en un primer momento como unas licencias 100% participación privada. Un tema muy importante que tenemos que tomar en cuenta y que de ahí depende muchísimo de los procesos que se están llevando a cabo o que se han llevado a cabo en el pasado y no se han podido concretar, es el tema de los condensados, que habló Juan. Este es un tema que legalmente es muy importante, por lo siguiente. Vamos a ir a explicar qué es lo que pasa allí. La Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos en el artículo 2 expresamente establece que todos lo que tenga que ver con los líquidos provenientes del gas se va a regir por la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos. Sin embargo, en el reglamento dice que cualquier descubrimiento de petróleo, gas asociado o condensado no le da derecho a la persona que tenga la licencia o licenciatario, que es como se llama expresamente, no le da derecho a explotar esas sustancias. Y menciona la posibilidad de entablar negociaciones con el ministerio para entonces hacer un convenio operativo, una asociación estratégica. Acuérdense que esta ley es anterior a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que la vamos a llamar de líquidos, donde se habla de las empresas mixtas. Entonces ahí no mencionan las empresas mixtas, pero sí dice cualquier otra negociación posible. Entonces, en teoría, dentro de cualquier otra negociación posible podría caber una licencia. ¿Ok? Entonces, la ley no prohíbe que los condensados se hagan a través de licencia, pero el reglamento da a entender que no debería ser una licencia, y esa es la posición que ha tomado el ministerio. Entonces, el ministerio ha dicho que todos los condensados que estén a boca de pozo o que se salgan del separador, ¿verdad?, deben regirse por la ley de líquidos y no por la ley de gas. Y todo el régimen aplicable a la ley de líquidos se aplicaría entonces a los condensados. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El licenciatario pasa por un proceso de exploración, y en ese proceso de exploración consigue un descubrimiento, ¿verdad? Este descubrimiento tiene que hacerle pruebas de pozos y tiene que presentar un reporte al ministerio. Y luego en ese reporte hablar de la temperatura, la presión, todas las características del yacimiento, etc. Y es el ministerio el que va a determinar si ese descubrimiento es un descubrimiento de gas asociado o es un descubrimiento de petróleo con gas asociado. Y expresamente en las licencias hablan también del tema de los condensados. Entonces, en las licencias claramente la mayoría de ellos establece que si es un descubrimiento de condensado, no rige esa licencia de la cual se trata. ¿Okay? En todas las licencias hay una fórmula para determinar la caracterización de ese yacimiento en base a la relación gas y líquido y también a la participación de hectanos, C7 más, que haya en el referido descubrimiento. Esta fórmula ha variado
desde el 2001, que fueron las primeras licencias donde se incluyó esta fórmula, hasta la licencia de Punta Pescador y Golfo de Paria Oeste, la fórmula ha variado un poco. Desde el punto de vista técnico, según lo que han dicho los técnicos, yo no soy técnica sino abogada, ambas fórmulas son válidas, pero es muy importante cuando se pide una licencia de gas y se haga el análisis de un proyecto concreto, buscar que la fórmula los lleve hacia la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos, que desde todo punto de vista es mejor que la Ley Orgánica de Hidrocarburos aplicable a los hidrocarburos líquidos. En este momento, lo que ha sucedido es que en las licencias expresamente se excluyen los condensados, y en la práctica aquellas licencias que eran silentes también se están excluyendo los condensados. Y entonces los condensados se tienen que entregar libre de costo al ministerio, a PDVSA, y eso hace que muchos de los yacimientos y de los negocios relacionados al gas no se lleven a cabo, porque el condensado es un elemento sumamente importante para hacer que el negocio sea rentable. ¿Okay? En mi opinión, todo este andamiaje que se ha hecho en base a esta interpretación podría cambiarse y podría incluirse en la licencia la posibilidad de que el condensado también entre. Así sea que se haga una licencia diferente, pero sí se puede hacer dentro del régimen de la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos. Adicionalmente, en el reglamento se permite al Ministerio extender la aplicación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos del gas asociado a otros yacimientos que se considerarían gas asociado y no gas libre, pero siempre y cuando las reservas de crudo y condensado no permitan comercializarlo. O sea, si no es comercialmente viable, se podría aplicar. Sin embargo, este reglamento, esta es una norma de carácter sublegal, no es una norma de carácter legal, y tendría que venir acompañada de la norma de carácter legal, que en mi opinión es el artículo 2 de la ley. Este tema es un tema sumamente importante que ha causado una cantidad de problemas, y de hecho todos los movimientos hacia cambiar la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos es para incluir un capítulo que se dedique al tema de los condensados. Adicionalmente, hay una prohibición de integración vertical. Esta prohibición de integración vertical dice que una misma persona no puede ejercer simultáneamente en una misma región 2 o más actividades de producción, transporte y distribución que prevé la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Sin embargo, cuando la habilidad del proyecto así lo establezca, el Ministerio podría autorizarla siempre que haya contabilidades separadas en las distintas actividades. Las licencias ya sabemos que son para la exploración y explotación del gas no asociado. Las licencias en teoría deben hacerse a través de un proceso licitatorio. Sin embargo, hay casos de interés nacional o circunstancias especiales que con autorización del Consejo de Ministros se pueden hacer por adjudicación directa. Dentro de las licencias que se han otorgado tenemos los distintos tipos, tanto licitaciones como adjudicación directa. El reglamento de la ley también establece programas mínimos exploratorios para el caso de una licencia de exploración y programa mínimo de desarrollo para el caso de una licencia de desarrollo. En el reglamento se establecen programas de exploración adicionales, planes de evaluación y planes de desarrollo. Y dicen que podrán ser revocadas en el caso del incumplimiento de los programas mínimos. También la ley establece la posibilidad de solicitar permisos. La licencia como tal no da todas las posibilidades que pueda tener un licenciatario cuando hace un desarrollo de gas. Ya dijimos que hay provisión de hacer un proyecto verticalmente integrado, pero además hay que tener un permiso para hacer todas las demás actividades de transporte, distribución y todas las actividades aguas abajo. O sea que si en un proyecto un licenciatario decide que va a hacer un proyecto integrado, además de pedir el permiso, debe estar seguro de que tiene la autorización de hacer la actividad verticalmente integrada, y también tener los permisos necesarios para todas las actividades que podría tener en el futuro. ¿Por qué? Porque en un momento dado se puede trancar el desarrollo del proyecto por no tener esos permisos desde el día 1. Entonces, nuestra opinión es que deben darse los permisos aun cuando no necesariamente tienes que tener el compromiso como licenciatario de llevar a cabo todas las etapas, sino hacer unos hitos y unas decisiones que te lleven a una segunda etapa dentro del mismo proyecto. Los permisos y las licencias tienen una cantidad de cosas muy parecidas, como son las reglas de cesión, la reversión, la ley y la jurisdicción aplicable,
y las contribuciones especiales que se tienen que dar a la República. Ahora bien, en el caso de los permisos de industrialización de hidrocarburos y de comercialización de GLP, no están sujetas ni al término fijo ni a la reversión, que ya la vamos a explicar. Los derechos conferidos en una licencia no te dan todos los permisos adicionales, aunque haya un artículo que habla de todas las actividades relativas a la licencia, pero se ha interpretado que todas esas actividades se refieren a las actividades circundantes a la exploración y a la producción de gas y no a todas las demás actividades aguas abajo. Así que para evitar cualquier problema es preferible tener los permisos desde el día 1, como hemos sugerido. Hay una obligación de reversión de todas las tierras y obras permanentes, incluyendo las instalaciones, accesorios y equipos que forman parte integral de ella, en el momento en el cual la licencia se acaba o el permiso. El reglamento adicionalmente establece la prohibición de disponer por título alguno los activos esenciales. Aún más allá, las licencias establecen todo tipo de restricciones con respecto a los activos esenciales y son en algunas de ellas muchísimo más estrictos que lo que establece el reglamento, que en sí va más allá de lo que dice la ley, porque la ley lo único que habla es de la reversión. En cuanto al arbitraje, la Ley Orgánica de Hidrocarburos establece que las dudas y controversias de cualquier naturaleza que puedan suscitarse con motivo de la licencia o del permiso y que no puedan ser resueltas amigablemente por las partes, dice, incluido el arbitraje, serán decididas por los tribunales. Esto, en principio, era la posibilidad de tener un arbitraje, pero la forma en la cual fue redactado fue deficiente y hace que el arbitraje como tal no se considere a nivel legal como definitivo y vinculante. El reglamento sí dispone expresamente que el arbitraje puede ser definitivo y vinculante, y en algunas de las licencias incluso se establece que podría ser definitivo y vinculante si así se establece en el compromiso arbitral. Pero eso es un momento futuro y para eso se necesita la aprobación del ministerio, porque el ministerio tendría que estar de acuerdo en que sea vinculante y definitivo. En conclusión, no hay todavía claridad con respecto a la posibilidad de tener un arbitraje definitivo y vinculante, lo que hace que realmente este sea un tema, vamos a decir, que no atrae mucho la inversión extranjera con respecto al arbitraje, que es un tema fundamental. Con respecto a la participación del Estado en las licencias, la misma ha variado desde 0% de participación del Estado en las licencias del 2001 hasta 35% en las licencias de plataforma del TAN o Rafael Urdaneta, decía del 0 al 35 o del 1 al 35, dependiendo de la licencia. Luego en las licencias del 2007 y del 2010 se habló de unas empresas mixtas donde PDVSA Gas o CDP tenían una participación minoritaria, pero ya en la licencia Punta Pescador y Golfo de Paria Oeste se hizo la misma participación de 60% a CBP y 40% a Eni, que es la empresa que está en esta licencia de gas. Igualmente, esta licencia de gas tiene una contrapartida que es una empresa mixta petrolera, donde también hay 60-40, y a lo mejor esa es la razón por la cual se distribuyó de esta manera. ¿Okay? Entonces, esta participación del Estado ha ido variando. Ahora bien, en este momento, las licencias que se están discutiendo, los proyectos que se están discutiendo en este momento en Venezuela, son proyectos en los cuales el 100% va a ser participación privada. No sé si efectivamente estos proyectos se lleguen a cabo, pero sí sé que hay discusiones, conversaciones y hay bastante interés en el área de gas, por lo que dijo Juan, que el área de gas se ha convertido en algo muy importante y relevante después de la guerra de Ucrania. Venezuela, que de alguna manera estaba como que olvidada por el tema de las sanciones petroleras, ahora ha despertado un interés en el gas, por lo que les comenté que en materia de gas puede ser una participación, puede ser mayoritariamente privada, lo cual hace que no entre directamente en las sanciones como una empresa sancionada, y estas empresas de gas y fondos en el mundo comienzan a tener un interés inusitado en Venezuela. Nosotros como abogados siempre somos la primera puerta que toca cualquier inversionista, porque normalmente lo primero que hacen es determinar, mira, puedo o no puedo hacerlo. Van primero a hablar con el bufete extranjero, a hablar de las sanciones americanas, y luego van con nosotros a preguntar cómo podemos participar en un proyecto petrolero o en un proyecto de gas. Y nosotros pues siempre les damos todo el abanico de oportunidades, pero también
como empresa responsable que somos, tenemos que hablar de todos los riesgos inherentes a hacer este tipo de inversiones, pero sí vemos que en el área de gas la ley es muchísimo más favorable que en el área petrolera. Muchas gracias. Bueno, Muchas- muchas gracias, doctora Rachadel, por esa exposición tan bien ordenada que acaba de hacer sobre el tema jurídico y sobre el tema contractual y todas esas condiciones. Bueno, le paso la palabra a Emilio Figueredo para que prosiga presentando el tercer ponente. Bueno, me toca presentar a Luis Pacheco, que es ingeniero mecánico con una maestría en la Universidad de Manchester y un doctorado en el Imperial College of Science and Technology de la Universidad de Londres. Ha sido profesor de la Universidad Simón Bolívar en Venezuela, así como profesor invitado en las universidades como IESA, UNIANDE, la Universidad Sergio Arboleda, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de Harvard y la Universidad de Georgetown. Actualmente es miembro del Instituto Beckering de la Universidad de Rice. Es un experto en el sector de energía con 40 años de experiencia, 17 de los cuales se desempeñó en la industria petrolera de Venezuela, PDVSA, ocupando cargos directivos de alto nivel como director ejecutivo de planificación corporativa y director gerente de Vitor. Además, fue vicepresidente de estrategia y tecnología en Pacific Exploration and Production, la mayor empresa privada de petróleo y gas en Colombia y Perú. De 2019 a 2020, ocupó el cargo de presidente de la Junta Administradora ad hoc de PDVSA. Luis tiene la palabra. Emilio, muchas gracias. Es un honor para mí estar aquí en estos foros que tú tan generosamente organizas y de compartir con la doctora Gabriela y con mi amigo Juan Sao. Como bien dice la lámina que les estoy poniendo a modo de memoir, es mala práctica siempre hablar con los amigos de política o de religión, pero como yo no me queda otra manera, que hoy les voy a hablar precisamente de política y de religión, sobre todo después de haber oído las excelentes presentaciones de Juan y de Gabriel. Creo que es bien relevante, al menos para mí, o mi manera de ver el mundo, lo que les voy a compartir de por qué hay que mirar esto con un poco más de detenimiento. La siguiente, Juan. Lo que hemos visto hoy es las aspiraciones que se derivan de los recursos y también hemos visto el marco legal que regula en este momento lo que es los proyectos de gas libre, como bien Gabriela lo resumió en su excelente presentación. Y aunque no vimos el marco fiscal, es también una parte importante de eso. Hay otros temas que son talanqueras que hay que saltar, además del marco legal y del marco fiscal, que es la existencia o no de los recursos humanos, la existencia o no de una infraestructura adecuada, sobre todo porque el gas, dada su misma cualidad, es volátil, como bien lo dijo Juan, requiere una infraestructura especial. Tampoco hemos hablado de las condiciones de mercado, aunque Juan pasó de una manera muy rápida sobre las condiciones de mercado internacional. Deberíamos hablar también, o debería tomarse en cuenta, las condiciones de mercado nacional. Y también tenemos que hablar lo que yo voy aquí a llamar de una manera muy general el acuerdo social, y es que los actores políticos, económicos, sociales, académicos del país estén de acuerdo con la visión que se tiene sobre esto. Y yo voy a tratar de hablar de un poco más allá de la coyuntura, que es como yo entiendo la ley de gas en este momento y la manera como la doctora Rachadel la explicó. Para mí eso es la coyuntura en la que vivimos hoy. Yo voy a tratar un poco de hablar qué es lo que yo
quisiera, a lo que yo aspiro y cuál es la realidad en el largo plazo para este recurso en Venezuela en particular. La siguiente, Juan, por favor. La razón por la que les quiero mostrar esto, y esto es una analogía, y espero que esto no sea ofensivo para nadie, esto es una foto aérea de Colonia después de los bombardeos aliados en la Segunda Guerra Mundial. Y los que hayan tenido la oportunidad de estar en Colonia, reconocerán la Catedral de Colonia que está allá en la esquina superior izquierda. Esta foto, de la cual hay un inserto a mano derecha, que es el interior de esa catedral, tiene varias lecturas. Una obviamente es la destrucción total de la guerra, y la otra que alguna gente le da a esta foto es que a pesar de eso, el símbolo divino, la comunicación de la religión con el ser superior se las había arreglado para permanecer erecta. Si vamos a la siguiente lámina, la podemos usar como una analogía. La analogía que yo quería compartir con ustedes es la siguiente. Uno pudiera decir que la economía venezolana está como estaba Colonia en el año 1944-45, y que una reconstrucción de eso luce como esto, que es lo que es Colonia en el año 2012, donde vemos otra vez a la Catedral de Colonia y vemos el interior de esa catedral. Si llevo la analogía hasta el extremo, podemos decir que la economía venezolana está muy destruida, pero que la Catedral de Colonia, es decir, su industria petrolera y gasífera, se mantiene de alguna manera todavía erguida y pudiera ser un símbolo de una recuperación. La siguiente, Juan. Pero también podemos decir, porque vamos a tener que reconstruir lo viejo, porque tenemos que reconstruir la industria petrolera que teníamos antes, ¿por qué no hacemos una construcción de una catedral nueva, de una industria nueva? Y uso como analogía aquí esta catedral que está en el estado de California, en los Estados Unidos, que como ustedes pueden ver, no tiene ningún parecido con las catedrales clásicas de Europa, pero que sin embargo representa en este caso lo que sería la nueva industria que quisiéramos construir. Pero, y este es quizás el mensaje final un poco enrevesado, la siguiente lámina, el tema no es la catedral, sino los santos que veneramos en esa catedral. Y aquí yo, de una manera muy esquemática, ¿verdad? He puesto fotos que representan la liturgia que Venezuela ha creado alrededor de sus recursos de hidrocarburos. En primera instancia, obviamente, el petróleo, pero en segunda instancia, y no menos importante, que es el que hoy nos ocupa, el del gas natural. Obviamente, cualquier historia de esto empieza con Simón Bolívar y su decreto de minas. Le sigue Gumersindo Rodríguez, Alberto Adriani, Arturo Uslar Pietri, la ley obviamente del 43 con el general Isaías Medina Angarita, la visión de Rómulo Betancourt y el Partido de Acción Democrática que nos llevaría a los primeros, diría yo, 50 años de la industria petrolera, incluyendo su edecán más importante en ese proyecto, que es el doctor Pérez Alfonso, y la creación de la OPEP. Tenemos al presidente Rafael Caldera Rodríguez y el proyecto de ley del 81 de la reversión petrolera, perdón, del 71 quise decir. Y tenemos, por supuesto, la nacionalización del petróleo en 1976, que es la culminación de ese proceso que empieza con Venezuela Política y Petróleo, por escoger algún hito, y la creación de PDVSA,
Luego el modelo de PDVSA, que empieza a hacer agua desde el punto de vista de su capacidad de desarrollar los recursos, y tenemos una página de periódico que conseguí, bien difícil conseguir en la internet, fotos de la apertura, obviamente porque pasó antes de que la internet tuviera el lugar ubicuo que hoy tiene, y terminamos en el último, vamos a decir, en la última capilla, en este santoral, en esta catedral que hemos venido construyendo, que es la ley que nos acaba de describir muy hábilmente la doctora Rachadel, la siguiente. Entonces, ¿qué tienen en común nuestros héroes, nuestros santos, esos de los que yo acabo de hablar? Y ahora le vas a dar un clic de a uno en uno, Juan. Pero primero, ninguno de esos héroes conoció la Internet. Lamentablemente, todos fallecieron antes de que eso existiera. El mundo de la Internet es totalmente desconocido para todos nuestros héroes de hidrocarburos. El siguiente. Tampoco conocen de la inteligencia artificial, que por cierto en los últimos meses ha tenido primera página con la emergencia de ChatGPT. El tercero, ninguno de ellos conocía el rol relevante que las mujeres iban a jugar en la economía y sobre todo en el petróleo y gas. La siguiente, por favor. Esto que ven aquí es el salón de control de Saudi Aramco, la compañía petrolera más grande del mundo desde el punto de vista de producción. ¿Y qué se iban a imaginar Pérez Alfonso o Rómulo Betancourt, que los señores del desierto iban a estar de este punto desarrollados? La siguiente, por favor. Ellos tampoco tenían la menor idea de la destrucción de la economía. Hay gente que dice que hemos mejorado un poquito, y ahí vemos exactamente lo mucho que hemos mejorado, pero ninguno de esos héroes del santoral, ninguno de esos santoral tuvo una economía destruida como la que hoy nos encontramos. Quizás el único que pudo haber visto eso fueron obviamente durante el bosmencismo. La siguiente, por favor. Y tampoco ninguno de ellos tenía la menor idea de lo que íbamos a estar viviendo, una transición, la transición de los hidrocarburos a la energía renovable. No es mi punto aquí discutir esto, ni la velocidad a la que va a ocurrir, pero eso nunca se les pasó por la cabeza. Y el último punto es que obviamente nunca les pasó por la cabeza que la industria petrolera y gasífera venezolana, aquí representada por la producción entre el 2010 y el 2021, iba a sufrir el colapso que tenemos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un santoral de nuestra religión de hidrocarburos, creada por gente de una época y para esa época, pero que estamos tratando de aplicarla, incluyendo la ley de hidrocarburos gaseosos, para un mundo que hoy es totalmente diferente y que va a ser totalmente diferente en los próximos 10 años, en los próximos 20, y si tenemos suerte, todavía que el petróleo sea relevante en los próximos 30 años. Entonces, cuando estamos hablando de aprovechar un recurso, tenemos que recordar que aquello que dábamos por sentado, que teníamos en nuestro misal, donde rezábamos al santoral de hidrocarburos, ha sido, si se quiere, totalmente hecho obsoleto por la nueva realidad del mundo. Pero en ese pasa la siguiente, por favor, Juan, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un recurso en el subsuelo. Tenemos los restos de una infraestructura y tenemos un marco legal creado para un mundo diferente, para un país diferente. Pero sin embargo, el mundo político sigue viendo el tema con el mismo cristal con lo que lo vieron los predecesores políticos del mundo petrolero.
Si nosotros seguimos enfocando, y fíjense que estoy tratando de hablar del largo plazo, no de la coyuntura de un proyecto hoy o un proyecto pasado mañana. Si nosotros seguimos la discusión enfocada alrededor del recurso y el control sobre él, seguiremos descuidando lo que es importante, que es la creación de una industria alrededor de ese recurso, que es la única forma de crear bienestar con ese recurso. Esta semana un dirigente muy alto de uno de los partidos de la oposición expresaba su desacuerdo con los conceptos de que hubiera capital privado en la industria petrolera y gasífera nacional. Y eso a mí me prendió una alarma, porque me dice, seguimos pensando de una manera que ya no es consona con el mundo que tenemos que enfrentar. Afortunadamente, existe una variable de cambio que es la más importante del mundo, que es la biología, que es que en la medida en que los jóvenes no tengan las ideas obsoletas, lo que llama Moisés Naim, las ideologías muertas, en esa medida podremos en verdad aprovechar el recurso, construyendo una industria alrededor de ella y dejar que el Estado se dedique más a regular que otra cosa. Yo oía la presentación de Gabriela y me ponía yo como inversionista y aceptando que es verdad que es una buena ley y decía qué enredo tan grande, qué discrecionalidad tan grande. Tenemos que soltar anclas y dejar que el futuro nos alcance, aunque ese futuro esté en este momento bastante incierto. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias, Luis. Me parece una intervención extraordinaria y como hemos consumido, porque las tres presentaciones han sido realmente magistrales, hemos consumido gran parte de nuestro tiempo, se me ocurre hacerle una pregunta a los tres para que den una respuesta corta, que es la siguiente y muy motivada por lo que tú acabas de decir. Para hacer viable estos proyectos, ¿sería importante o esencial una nueva ley de hidrocarburos? En ese sentido, nosotros estamos planificando para dentro de un mes un coloquio sobre los que estuvieron trabajando en la nueva ley, en la ley que debería ser. Quisiera oír el comentario de ustedes porque muy posiblemente presentaremos con todos aquellos que fueron parte de ese proyecto nuevo de ley de hidrocarburos que tiene que estar acoplado a todo el sector, porque esa diferencia entre petróleo y gas, como tú dices, hoy en día lo que hay que sacar es la oportunidad de un margen de tiempo que en cierto sentido, un poco menos, un poco más, es limitado porque el cambio en el mundo está ocurriendo. Entonces, si no podemos perder el tren y podemos decir, como se decía Brasil, es el país con más potencial del mundo y siempre lo será. Entonces, les voy a dar entonces unas intervenciones cortas, cada uno de los tres, sobre si es necesario cambiar a fondo el marco legal para poder decir, para poder aplicar lo que tú dijiste, Luis. Tienes la palabra, Juan. Bueno, si yo comienzo con la última lámina de Luis, que es el señor atrapado en la botella, me acuerdo de una discusión que tuve en el seno de la Asamblea cuando se estaba discutiendo la ley de petroquímica. Y entonces yo le decía a los diputados de que los dos países que tenían la petroquímica más avanzada del mundo eran Estados Unidos y Alemania, y ninguno de los dos tenía ley de petroquímica. Habiendo dicho eso, yo entiendo que lo que representa el petróleo y el gas en Venezuela, bueno, es imposible que no haya algún tipo de cuerpo de ley que lo reglamente. Y de hecho, tanto Luis como yo y muchas otras personas, incluyendo Gabriela, pues estuvimos involucrados en hacer un cuerpo de ley que es el que descansa ahorita en la Asamblea del 2015, que es una ley que creemos
que bajo las condiciones actuales y futuras en los próximos años funciona. Sin embargo, sigue siendo demasiado determinista. Yo creo que agarrando un poco el concepto de Luis, yo creo que es mejorable en el sentido que mientras más libertad le dé para poder desarrollar a plenitud el recurso, pues será mejor. Ahora sigue siendo una ley bastante controladora, a pesar que tiene mucha flexibilidad en cuanto a la inversión privada y las regalías variables y todas esas cosas que se requieren, pero sigue siendo muy controladora en el sentido de que demasiados detalles con los que tienen que los inversionistas o los que desarrollan el recurso estar en conformidad. Entonces, bueno, yo creo que esa ley, ojalá que se fuera a aprobar, es una ley general que incluye gas y petróleo, lo cual hace que no haya las discontinuidades que mencionaba Gabriela, de que si descubre petróleo, entonces no le dan licencia y ese tipo de cosas. Pero también yo creo que hay que tener en mente lo que el thrust del mensaje, Luis, es de que estamos en una época diferente y por lo tanto necesitamos leyes diferentes que nos lleven hacia una desarrollo o capacidad de sacar ventaja de los recursos lo más rápido y lo más efectivamente posible. Muchas gracias, Juan. Por cierto que sí, cuando ya les avisaré cuándo va a ser ese foro, los que van a participar fueron todos los que participaron en la elaboración de la ley. Son como 7, 8 personas, de los cuales será como una especie de coloquio y será muy importante que ahí sí trabajan en la serie de preguntas para que se diga esta concepción más amplia, inclusive sea discutida. Sería un buen escenario para repensar lo que es un proyecto de ley que cambia lo que está hoy en día. Déjame aclarar. Los que tú mencionas, sí, definitivamente contribuyeron con la ley, pero hay muchas otras que contribuyeron. Claro, Lo que pasa es que en esa lista de grupos cerrados no fueron incluidos los que estuvieron trabajando en eso desde un principio. Bueno, pero le abro la puerta en el debate para poder Perfecto. justamente estar en el plan de los que preguntan, que saben Perfecto. el tema. Claro. Gabriela, tu comentario corto y breve sobre Mi la pregunta comentario que muy hizo. corto y breve. Evidentemente, una ley que una los dos regímenes es mucho mejor que tener la dicotomía de la ley de gas y la ley de hidrocarburos líquidos. Sin embargo, yo no creo que hace falta cambiar la ley para que haya inversión. Hay otras cosas y otras consideraciones más importantes que la ley como tal, porque la ley de gas, a pesar de que tiene todos esos problemas, que fue justamente lo que destaqué, tiene, como dije al principio, es bastante amplia y mucho mejor que la ley de hidrocarburos en bastantes aspectos. Entonces yo pienso, y por lo que yo he visto, que lo que está sucediendo ahorita mundialmente, yo pienso que el marco legal que tenemos es suficiente para atraer inversión, pero no toda la inversión que quisiéramos. Pongámoslo de esa manera. Muchas gracias, Luis. Para que cierre, aunque ya tú lo dijiste muy claro, pero haciéndonos referencia al tema del marco legal y sobre la unificación de una ley de hidrocarburos que cubra los dos sectores. Luis, Quita el mute. quita No el sé. mute. No, Listo. estaba diciendo que me disculpara que aquí se fue la electricidad y me Ajá. tuve que cambiar al teléfono. En Colombia. Sí, sí, bueno, en todos lados. Mira, yo creo y hay una diferencia entre la que yo aspiro y obviamente lo que es posible, y ya lo dijo Juan muy bien. Yo creo que el tema no es la ley, Emilio. La ley es una consecuencia de una manera de pensar.
Y La voluntad. mientras nosotros sigamos pensando alrededor, como digo yo, del control del recurso, de temas de soberanía, de temas de sobrecontrol, porque es un recurso que se lleva el capital privado versus el Estado, mientras nosotros no tengamos esa discusión, tú puedes tener la ley que tú quieras. Porque al final del día, una de las razones por que la ley no la aprobaron es porque, a pesar de que Juan, y yo estoy de acuerdo con él, dice que es una ley todavía controladora, hay gente que piensa que es una ley demasiado flexible para con el capital privado. Entonces yo creo que lo que hay que tener la discusión es acerca de lo que yo pienso que es que ha cambiado el mundo, el que tiene que Venezuela sobrevivir, y luego sobre esa supervivencia construir, es un mundo que necesita una manera diferente de pensar que no sea la que heredamos de lo que yo llamo el santoral de la Catedral del Petróleo. Muchas gracias, Luis. Yo creo que me has dado una idea para ver cómo lo articulo, de montar un evento de esto sobre lo que podría llamar una nueva visión del Estado. Porque si no tenemos una nueva visión del Estado, vamos a seguir viviendo con el Estado del siglo XIX, ¿no? Prácticamente. Bueno, entonces muchísimas gracias. Creo que ha sido un evento extenso, pero tan interesante que no dudo que una vez que hagamos las correcciones necesarias para colocarlo, posiblemente yo se lo notifico mañana en que cuando estará disponible el video, y espero que se difunda lo máximo porque es verdaderamente son, y se los agradezco, exposiciones magistrales. Gracias. Nuestro próximo evento va a ser el jueves 9 de marzo. Tendremos otro conversatorio del ciclo Venezuela tiene un plan. Será el capítulo 7 denominado Situación actual de la producción agrícola en el país. Y los panelistas serán Celso Fantinel, Juan Luis Hernández y Luis Prado. Y lo moderaremos Rodrigo Agudo y yo. Creo que es un aspecto también tan importante como porque también depende de lo que estamos hablando acá, pero también es una visión de la nueva Venezuela. No sé si quieres decir una palabra de cierre, corta, Manuel. Manuel, una palabra de cierre que quiera decir. Que tienes el micrófono apagado. Perdón, Manuel, el foro ha sido muy interesante. Realmente las reflexiones en particular de Luis han sido muy estimulantes para pensar otro tipo de ver las cosas desde otra perspectiva distinta a la que hemos traído durante los últimos, no sé, 50 años, 70 años, y que, bueno, permiten discutir mucho sobre el tema. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias y ya nos veremos. Luis, tú habrás generado una arista nueva en los foros de analítica. Muchas gracias, saludos a todos y pronto tendrán la versión de esto en YouTube. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos.